Buenas tardes, queridos estudiantes. En esta semana estamos por ver una introducción sobre lo que es informática en la computadora. Nuestra materia es, en primer lugar, algoritmo y lógica de programación. Soy la ingeniera Yusibe Places y voy a ser su tutora durante esta semana. El objetivo de esta introducción es darles una breve noción sobre el funcionamiento de la computadora, cómo es que trabaja y en qué lenguaje se comunica, ¿sí? Entonces, las actividades de esta semana van a estar plantadas y establecidas en la planificación semanal de la plataforma. Les recomiendo que revisen y que puedan consultar cualquier duda mediante ese medio de comunicación que es la plataforma. De igual forma, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden comunicarse conmigo y a través del correo electrónico. ¿Sí? En primer lugar, tenemos aquí lo que es la informática y computador. Tenemos un breve concepto aquí de lo que nos describe, qué es la informática y qué es la computadora. ¿Sí? En primer lugar, nos dice el término informática proviene del francés informatique, implementado por el ingeniero Philippe de Froude a comienzos de la década de 60. La palabra es, a su vez, un acrónimo de información y automatique. ¿Qué nos quiere decir? Que la informática se refiere al procesamiento automático de información, de datos que se obtiene de cualquier usuario mediante ¿qué? Mediante dispositivos electrónicos, mediante procesadores y sistemas computacionales. ¿Sí? Es el procesamiento automático de dicha información. Pero en cambio, la computadora, ¿qué es? Es el equipo que realiza ese trabajo. Ese equipo es indispensable en la vida cotidiana de hoy en día, que también se conoce por el nombre de computador u ordenador. ¿Sí? Es una máquina electrónica que permite procesar y acumular datos. ¿Sí? El término proviene del latín computare, que significa calcular. Los componentes principales de una computadora, en breve noción, a primera vista, son el hardware y el software. Y que más adelante estaremos hablando de lo que significa cada uno de ellos y con unos breves ejemplos. Si seguimos con la presentación, nos dice que una computadora consta fundamentalmente de 5 componentes principales. Claro está el hardware, el software, pero también están 3 componentes principales de los cuales esta computadora se basa para poder funcionar. ¿Cuáles son? Son los dispositivos de entrada, dispositivos de salida, memoria externa o almacenamiento permanente, la unidad aritmética lógica, la memoria central y la unidad de control. ¿Qué nos dice que son cada uno? Los dispositivos de entrada son aquellos que reciben la información, que dan la información hacia el computador, ¿sí? Pero en cambio, al ver rasgos, los dispositivos de salida son los que emiten la información hacia el usuario. La unidad central de proceso, llamada UCP o procesador, está compuesto de la unidad aritmética lógica y la unidad de control. La memoria principal o la memoria central y la memoria secundaria externa en el programa. ¿Sí? Esos son los 5 principales componentes que una computadora debe tener para poder funcionar y para realizar su trabajo de forma óptima. ¿Sí? Luego tenemos a breves rasgos qué es un hardware y qué es un software. Veamos, nos dice que el hardware, según la Real Academia Española, define como el conjunto de los componentes que forman parte del material físico de una computadora. Es decir, que es la parte que podemos tocar, la parte tangible de una computadora, lo que podemos ver a primera vista, qué sé yo, el teclado, el mouse, la pantalla. Sí, todos esos son componentes físicos de la computadora, de los cuales nosotros podemos tocar, ¿sí? Ahora, el software es lo contrario, es lo intangible. ¿Qué nos dice la RAE?
el software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora, ¿sí? Es un conjunto de programas e instrucciones, ¿sí? Lo cual la computadora trabaja con ellos, ¿sí? Entonces, a eso nada más trabaja la computadora, pero nosotros en sí no podemos tocarlo, ¿sí? Se considera que el software es el equipamiento lógico e intangible de un ordenador, ¿sí? No se lo puede tocar. ¿Qué nos dice que es el sistema operativo? Este sistema operativo también es un software. ¿Por qué? Porque tampoco lo podemos tocar y este sistema operativo prácticamente es el base para poder trabajar en la computadora. Hay distintos tipos, pero vamos a ver qué nos dice. El conjunto de programas informáticos que permite, ¿qué cosa? La administración eficaz de los recursos de una computadora. Es conocido como sistema operativo o software del sistema. Estos programas comienzan a trabajar apenas se enciende el equipo, ya que gestionan el hardware desde los niveles más básicos y permiten además la interacción con el usuario, ¿sí? Este software es fundamental para que trabaje un computador de forma óptima. Debemos programarlo e instalarlo de forma que sean seguros y que pueda trabajar la computadora según su sistema operativo. Hay varios ejemplos. Aquí tenemos el Ubuntu, el Debian, el Windows, que es el más conocido y que ya algunos tenemos entendido. Luego tenemos como breve introducción, vamos a también ver qué son dispositivos de entrada y dispositivos de salida. Como les había dicho antes, los dispositivos de entrada son los que permiten comunicación entre la computadora y el usuario, ¿sí? El usuario ingresa alguna orden, ingresa alguna información y la computadora es la que recibe esa información o la que recibe esa orden, ¿sí? Los dispositivos de entrada, como su nombre lo indican, sirven para introducir datos en la computadora. ¿Para qué? Para que ésta a su vez lo procese. Los dispositivos de entrada típicos, los más ejemplares son el teclado, ¿sí? Los lápices ópticos, el joystick, escáneres y micrófonos, ¿sí? Son los más conocidos y los más utilizados. En cambio, los dispositivos de salida son los que representan los resultados, ¿sí? Del procesamiento de datos. Se comunica, es la computadora con el usuario, pero dando la información, dando los resultados hacia el usuario, ¿sí? El usuario no hace nada más que observar y ver ese resultado. Los más típicos son las impresoras, los altavoces y el más conocido que es la pantalla, el monitor, ¿sí? Entonces, espero que hayan entendido la diferencia entre dispositivos de entrada y salida. Luego tenemos que es un sistema binario. El sistema binario se lo entiende como un lenguaje compuesto únicamente ¿por qué? Por ceros y unos. Ceros y unos. Esta forma de comunicación se denomina sistema binario digital y el caso concreto de las máquinas, computadoras, código o lenguaje de máquina. Este lenguaje utiliza secuencias o patrones de ceros y unos para componer las instrucciones que posteriormente reciben los diferentes dispositivos de la computadora. Prácticamente el sistema binario es el lenguaje con el que la computadora se entiende. Nosotros, como usuario, ingresamos la instrucción al computador, ¿sí? Pero lo que hace la máquina es convertir todo lo que escribimos a un lenguaje de ceros y unos. ¿Para qué? Para que la computadora entienda y pueda ejecutar la acción que nosotros le enviamos, ¿sí? Y a su vez, poder emitir el resultado de la misma forma, ¿sí? Este es el lenguaje más común para el computador. Luego tenemos unidades de medidas. Este también es un tema muy importante que ustedes deben conocer
como introducción a la informática, ¿sí? La unidad de medida. La unidad de medida es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física. En general, la unidad de medida toma su valor a partir de un patrón o de una composición de otras unidades definidas previamente, ¿sí? Aquí tenemos unos valores de lo que significa la unidad de medida en la informática. Aquí tenemos 1024 bytes equivalen a 1 kbyte, ¿sí? Igual 1024 kbytes equivalen a 1 megabyte, ¿sí? Igual 1024 megabytes equivalen a 1 gigabyte. Y así 1024 gigabytes equivalen a 1 terabyte. Sí, es importante que nada más se graben lo que dice 1024 y así podrán convertir las unidades de medida en kbytes, en megabytes, en gigabytes o terabytes. ¿Sí? Esa parte es fácil. Y finalizamos como noción general de lo que es la informática con los códigos ASCII. Los códigos ASCII es un código que traduce caracteres alfabéticos y caracteres numéricos, así como símbolos e instrucciones de control de un código binario de 7 u 8 bits. ¿Sí? Es una combinación de numeritos que nosotros en el teclado nada más, por ejemplo, ponemos al 64 y automáticamente en nuestra pantalla va a aparecerse el arroba, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos aprendemos ese código ASCII, ¿sí? Es definido como el alt 64. Ese numerito seguido del alt significa que vamos a ordenarle a la computadora que me demuestre que estamos escribiendo un arroba. Sí, y así hay muchos signos, muchas letras, muchos números, los cuales nada más poniendo el alt y el numerito podemos ordenar a la computadora que escriba dicho signo, número o letra, ¿sí? El más conocido, como ya le decimos, el alt 64, que es el arroba. Aquí tenemos unos videos de ayuda y motivación para que ustedes tengan una breve noción de lo que es programar, ¿sí? Aquí están por qué programar, cuáles son los objetivos de programar, etcétera, de ser un programador. Les recomiendo que observen esos videos. Estas presentaciones están plasmadas en la plataforma donde ustedes los pueden visualizar y pueden tener acceso a estos videos, ¿sí? Estas les dejo como tarea para esta semana, como es introductoria. Nada más damos la bienvenida a nuestras clases y espero que tengan muchos éxitos en este periodo académico donde podemos aprender mucho sobre el algoritmo y la lógica de programación, ¿sí? Espero hayan entendido. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, no duden en comunicármela para podérsela ayudar, ¿sí? Esta semana recuerden nada más, solo véanse esos videos. La próxima semana les pregunto acerca de los videos para poder comentar, ¿sí? Hacer una lluvia de ideas. Espero que les hayan entendido todo. Nos vemos en las próximas clases.